con mi esposa orando por muchos desafíos que Dios nos está poniendo, y cuando uno va a enfrentar nuevos desafíos necesita capacitarse, necesita entrenarse para ver todas aquellas cosas que no las estamos viendo, ¿sí o no? Cuando usted va a empezar un trabajo, ¿le entrenan o no le entrenan? Le dicen, o sea, si va solo a barrer, venga, así se coge la escoba, así se barre. Si va a estar el secretario o secretaria, igualito, le dicen, estas son sus funciones, este es su trabajo, le indican su puesto y todo para capacitarnos. Y estuvimos en este tiempo allá y fue un tiempo de bendición. Estuvimos en la iglesia del Pastor Cash, es una iglesia inmensa, tienen cerca de 60,000 miembros, imagínense eso, tienen como 3 cultos de full. El día domingo fuimos al servicio en la mañana, empieza a las 7:30 el primer culto, no sé cómo. Cuando vi cómo la gente llegaba en buses, tienen un parqueadero para buses, nosotros tenemos un parqueadero para furgonetas y sus autos, y así se empieza, ¿sí o no? Así comenzamos, y así estamos convencidos de que Dios va a hacer algo también, y va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y estamos emocionados por todo lo que pudimos aprender, y estamos en el tiempo. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué hicieron delante del Señor? Lo malo. Dice, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los bulos, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Qué hicieron los israelitas? Dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. En otras versiones dice, varón esforzado y valiente. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está conmigo, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y en dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas?
Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Quién le enviaba? El Señor. ¿Sí? Aquí vemos algo muy peculiar, hablando del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel dice que vivía de pérdida en pérdida. Cada año, imagínese usted, cada año venían estos madianitas y estaban esperando, porque no es que llegaban y se iban enseguida sobre el pueblo y les atacaban. Ellos estaban esperando el momento justo. ¿Qué hacían los israelitas cada año? Sembraban. Cada año cuidaban sus animalitos. Cada año trataban de prosperar. Cada año estaban que trabajaban y trabajaban. Quizá como muchos. Trabajan, como dicen algunos, trabajo como negro para vivir como negro igual. Y viven trabajando, esforzándose, y como que están saliendo y llega un punto en que llegan los madianitas y perdieron todo otra vez. Y esto les estaba pasando a los israelitas cada año, de año en año ellos vivían de pérdida en pérdida. ¿Y a quién le gustaría vivir así? De pérdida en pérdida, ¿se imaginan? Y hay un grupo de gente ahora que se les ha catalogado como los millennials. ¿Has escuchado de los millennials? Son los que están relacionados con la tecnología, son los que siempre tienen sus teléfonos, manejan súper bien la tecnología. Pero ¿sabe algo interesante de este grupo de personas? Los millennials no están pensando en tener un trabajo a largo plazo. Y son los que más usan este tipo de aplicaciones para transporte, para renta de casas también. Son personas que no están pensando en comprar una casa, tampoco están pensando en comprar un auto. Pero ¿sabe por qué? De acuerdo a un estudio que se hizo todo esto, la única razón por la que ellos no están buscando comprar nada es por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a perder. Porque ellos vienen de una generación de padres que tuvieron que perder muchas cosas por la deuda, por la economía, por los problemas financieros, y perdieron casas, perdieron vehículos. Entonces esto generó un temor y ahora ellos dicen, no, prefiero estar de aquí, vivo un tiempo acá, me cambio allá, luego nos cambiamos de otro lado, pero no queremos comprar, porque no quiero ¿qué? Perder, tienen miedo a perder. Y esas experiencias del pasado forman los sueños que nosotros vamos a tener. Y nos conformamos muchas veces con sueños pequeños por las experiencias del pasado. Y esas experiencias del pasado nos controlan, y ese miedo que se genera viene a controlarnos y no la fe que Dios puso en nosotros para conquistarnos. Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo en mis hijos yo puedo ver cómo nosotros de una u otra manera generamos cierto tipo de actitudes en cada uno de ellos. Tengo a mi hija la mayor que tiene 13, la segunda que tiene 6 y el último que tiene 3. Y cuando estábamos con María Emilia, me acuerdo que estábamos en un tiempo de cambiar, de mejorar nuestras finanzas, de aprender a administrar todo, y nos limitábamos en ciertas cosas. Decíamos, no salgamos, o no tenemos, ¿se acuerdan? El no tengo, ¿sí? Cómprame un helado, no tengo. Cómprame zapatos, no tengo. Ahorita no tenemos que esperar, estamos administrando. Y eso generó en ella una actitud frente a todo esto. Y ahora, por ejemplo, a veces que salimos y sale mi esposa a comprarle algo, ¿sabe qué es lo que ve ella primero? El precio. ¿Le gustó? Pero mi esposa salió a comprarle algo, es un regalo para ella. Pero ella coge la blusa o los zapatos o lo que sea y ve el precio. Mami, está muy caro, no quiero. Pero sale con la pequeña, dice, vamos a ver si te compramos unos zapatos, un vestido. Y ella, quiero esto. Ella no para, se da cuenta. ¿Cómo esas experiencias nos pueden limitar? Y de la misma manera, ¿cuántas experiencias nosotros vivimos con nuestros padres que generaron en nosotros temor? Hijos que vivieron la separación de sus padres, por ejemplo, que cuando se casan están con ese temor. Ven ciertas actitudes en la otra persona, sea en el esposo o en la esposa, y eso les genera temor. Dice, así se comportaba mi papá.
Así se comportaba mi mamá. Así se peleaba. Esas cosas decía. Dice, uy, mi papá cuando estaba con alguien, esas actitudes tenía, y el marido empieza a tener algo así, y este ya está con otro. Y viven con ese temor. Esas experiencias generaron ese temor, pero nosotros necesitamos enseñarles las etapas y que pueden superar cualquier limitación, y nosotros mismos necesitamos superar cualquier experiencia del pasado y olvidarnos que este tiempo que estamos viviendo es diferente. Si antes perdimos, hoy no vamos a perder. Si antes perdimos en alguna situación, hoy no vamos a volver a perder. Y Gedeón vemos aquí que él tenía miedo a perder la cosecha, porque no es que no tenía, no es que él salió a conseguir trigo de otro lado. Dice que ellos cosechaban, cada año se esforzaban, pero cada año venían y les robaban, les saqueaban. Mataban todo lo que podían y lo que podían se lo llevaban. Y dice que Gedeón, por ese miedo de perder la cosecha, estaba ahí, no quería perder eso y quería retener lo que más podía. Y a veces nosotros trabajamos con una motivación diferente, con una motivación incorrecta. Si usted trabaja por miedo a no tener para mañana, ¿sabe qué va a pasar? Lo va a perder. Si usted ahorra y guarda por miedo a que no llegue el tiempo de las vacas flacas, ¿sabe qué va a pasar? Le va a llegar las vacas flacas. Porque la gente dice, sí, yo estoy guardando cuando lleguen el tiempo de las vacas flacas. Entonces ya se está preparando. Está creyendo que le va a llegar el tiempo de las vacas flacas. Entonces si lo está creyendo, simplemente le va a llegar. Y Gedeón estaba trillando el trigo, tratando de esconder por miedo. Y muchas veces nosotros nos escondemos por miedo o empezamos a hacer cierto tipo de cosas con la actitud correcta, con la actitud incorrecta, la motivación incorrecta, y esto nos lleva, en lugar de recuperarnos, en lugar de hacer crecer quizás nuestro patrimonio, nos lleva a la pérdida. Y nosotros no podemos vivir con temor a perder. Los tiempos hoy son diferentes. Diga, los tiempos hoy para mi vida son diferentes. Imagínese dónde estaba Gedeón. Gedeón dice que estaba trillando el trigo, ¿en dónde? Ya se olvidó de lo que leyó. Mire, dice que estaba allí en el fondo, en el lágar. ¿Han visto un lágar? ¿O saben qué es un lágar? El lágar es donde preparan la uva, donde meten las uvas gigantes. Ese es el lágar. Esas cosas grandotas, meten la uva y la gente entra ahí. Denle, hasta que la uva esté, hasta que salga. Entonces ya sabe usted por qué sale tan fermentado el vino. ¿Sí ve? Y se prepara la gente que tiene que pisar la uva ahí. No se baña una semana, creo, por lo menos. Pero eso es para la uva. Pero imagínense, cuando nosotros estamos en miedo, no estamos pensando. Simplemente actuamos, reaccionamos. Y Gedeón le pasó lo mismo. Por el temor de esconder antes de que estos vengan a robarlos, ¿qué hizo? Agarró el trigo y se metió al lágar. No era el lugar donde tenía que hacer eso. Pero el temor no le permitía ver lo que Dios quería mostrarle. Las crisis, hay crisis. Nos enfrentamos con crisis. Pero sabe una cosa, las crisis no pueden entrar en nosotros. Una cosa es que la crisis, las circunstancias estén afuera, otra cosa es que usted deje que las crisis entren en su corazón. El agua del mar es útil cuando está fuera del barco, ¿sí o no? No dentro del barco. Mientras esté afuera del barco, mientras esté fuera de la embarcación, sirve. La embarcación puede moverse, pero si el agua entra, ahí sí es un problema, porque va a hacer que se hunda el barco. Así que va a haber crisis en nuestra vida, probablemente sí, pero esas crisis no deben entrar en nosotros. El momento en que nosotros dejamos que las crisis entren en nuestro corazón, empezamos a actuar de manera incorrecta, empezamos a hacer cosas incorrectas.
Empezamos a tomar decisiones incorrectas, porque nos estamos dejando llevar por los problemas, por la crisis, por las circunstancias y no por las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creerle a Dios que nadie nos va a robar lo que Él nos ha dado. Y usted tiene que creerle a Dios que Dios a usted no le va a robar lo que Dios ya le ha dado. Levante su mano derecha. Diga, nadie me va a robar lo que Dios ya me ha dado. Entonces Dios ya le dio a usted la bendición. Dios ya le ha entregado a usted algo. Y Dios no va a permitir que nada ni nadie le robe eso. Amén. Entonces le decía, a veces nosotros nos ponemos a reaccionar frente a las crisis y empezamos a hacer cosas incorrectas. A veces entre familia quizá hay algo por lo cual no nos llevamos bien, por alguna situación que pasó. Y a veces eso lo llevamos hasta nuestros hijos. Dice, papi, me voy a visitar a mi tía. No vayas, no puedes ir, no tienes permiso. Dice, ¿puedo mandar a mis hijos? No, estoy ocupado. Ya lo volvemos más allá. Dejamos que las crisis entren en nuestros corazones. Y cuando dejamos que la crisis entre en nuestro corazón, ¿sabe qué pasa? Se genera una raíz de amargura y empezamos a hablar cosas incorrectas, empezamos a hablar murmuración, empezamos a hablar chisme, empezamos a hablar queja. Y en lo que leímos, el profeta se levanta y les dice, hey, ¿no se acuerdan lo que Dios hizo? ¿No se acuerdan lo que Dios hizo con nuestra nación? ¿Cómo Dios nos sacó de Egipto? ¿Cómo Dios nos sacó de la esclavitud? ¿Cómo Dios abrió el Mar Rojo? ¿Cómo Dios hizo esto, hizo aquello? ¿Y qué dijeron los israelitas? ¿Mm? ¿Será? ¿Será que ahora Dios va a hacer otra vez lo mismo? Y empezamos ¿a qué? A quejarnos. Empezamos a frustrarnos. Empezamos en el chisme, en el wiri wiri. ¿Y eso qué demuestra? Simplemente que usted está permitiendo que la crisis, en lugar de que se quede fuera, entre en usted. Entre en usted. Y usted no puede permitir ni que el chisme, ni que la murmuración, ni que la queja entren en su vida. Si usted en su lenguaje habla eso, simplemente usted está viviendo una vida de pobreza, una vida de limitación, no una vida de victoria. Pues a mí cuando me comentan algo, me dicen, pastor, alguien está diciendo esto de usted. ¿Qué tengo que hacer? Orar por esa persona, para que Dios le cambie la forma de pensar y empiece a hablar cosas buenas. Porque todo eso que está hablando, ¿qué me dice? Está diciendo, está haciendo que la crisis entre en su vida y está simplemente reaccionando. Ayer estuvimos en el Camal Metropolitano, en esta clausura. Y en ese tiempito, ¿cuánto tiempo estuvimos ahí? 2 horas. Ok. 2 horas. 3 horas. ¿Quién da más? 3 horas. Que no es que yo me relacioné con todo el mundo porque cada uno estaba haciendo ciertas cosas. En esas 3 horas pude ver dónde está usted. De todos los que fueron. Y yo pensé que estaba por acá. Y por ciertas cosas que usted solamente decía, actuaba, reaccionaba, di cuenta que muchos están por aquí. Y dejamos que las crisis entren en nuestro corazón. Y a veces se genera una crisis, una circunstancia en ese momento, por algo. Y en lugar de dar soluciones, reaccionamos. Nos quejamos. No obedecemos, no escuchamos. Y ayer nomás lo que nos pasó con la bomba con la planta de luz. Yo pedí que lleven gasolina para la planta de luz. Y yo di una instrucción. Dije, pónganle gasolina.
y le prenden. Como estaba ya en otra situación yo, ya escuché que la planta se prendió, conecten, y luego la planta se apagó. Digo, ¿qué pasó? Nadie sabía nada. Digo, ¿pero le pusieron gasolina? No, sí, dice, estaba lleno. Mintieron encima. Y luego, digo, a ver, presten la gasolina. Porque abríamos y veían el nivel de gasolina arriba. Pero ese es un nivel nomás, no es que esté lleno. Abrimos, presta el galón, pongo la gasolina y dije, capaz que sería, y empieza a irse. Y empieza a llenarse. Claro, no pusieron la gasolina. Y se acabó la gasolina. Y como no sabía yo que no habían puesto, ¿qué hicimos? De intentar prender, y en lugar de solucionar, la fregamos más porque el motor se ahogó. Porque intentamos prender sin que tenga gasolina. Y ahí todos los que estaban ahí orando, para que ya se desahogue y prendamos, y gracias a Dios se prendió. Pero se da cuenta, porque no seguimos una instrucción. Y a veces les decimos a nuestros hijos, escúchame, obedece, sé obediente. Y ya grandes no siguen. Mi esposa da una instrucción, yo doy una instrucción, y algunos enseguida quieren hacer lo que ellos piensan que está bien. Y está bien que piense, pero ya vimos nosotros un panorama y en base a eso se planifican muchas cosas. Pero se genera la crisis y ya no vemos, porque simplemente estamos enfocados en lo que yo creo que está bien. Y a veces ni siquiera preguntamos, sino simplemente exigimos. Y entramos en la queja, en el chisme, la murmuración. Y si usted está viviendo en ese círculo, lo único que está haciendo es dejando que la crisis entre en su corazón, nada más. Pero hoy estamos entrando en un nuevo mover. Nos renovamos, vamos a renovarnos. Y estamos invitados todos a renovarnos, porque le vamos a creer a Dios que nadie nos va a robar lo que Él nos ha dado. ¿Lo cree? En el libro de Joel, vamos al libro de Joel más adelante. Joel capítulo 2. Dice ahí, vamos a leer desde el verso 28 vamos a leer primero. Dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Aquí Dios nos está hablando acerca de esa llenura del derramamiento del Espíritu Santo y en donde todos empezamos a vivir en una nueva dimensión de esa relación con el Señor. Pero a inicios del verso 28 dice, después de hacer todas esas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Volvamos y vamos a leer desde el verso 23. Vea lo que dice desde allí. Alégrense, dice, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de la primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió a ese ejército destructor, pero yo les devolveré. Dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios. ¿Usted cree que Dios le va a devolver? Pero mire cómo empieza el verso 23. Dice, alégrense. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía, dice, no dice que envió, dice que Él envía, o sea, está ¿por qué? Por venir. Pero ¿qué hace la gente normalmente? Se alegra cuando recibe el regalo, cuando recibe la bendición. Mientras tanto está ahí triste, cabizbajo, meditabundo. Pero que dice, alégrense, alégrense. Eso es fe, eso es fe. Es creer en lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para mi vida. Lo que Dios tiene para mi hogar, lo que Dios tiene para mis hijos. Si usted ve las circunstancias ahora, claro, puede decirse,
Lo de ahorita, ¿cómo voy a lograr con lo que ahorita tengo? Pero eso es fe. ¿Qué es la fe? La certeza, ¿qué dice? De lo que se espera. Entonces, si yo tengo la certeza de lo que estoy esperando, aquí me voy a ¿qué? Alegrar. Si yo tengo la convicción aquí de lo que no veo, aquí, pero lo veo aquí, ¿qué voy a hacer? Me voy a alegrar. Porque yo ya sé a dónde voy. Ya sé lo que me espera. Y esta breve tribulación y angustia, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Va a pasar. Pues la gente tiene miedo de perderlo todo, de quedarse en la nada. ¿Y sabe una cosa? Usted no necesita tenerle miedo a la nada, porque Dios ya estuvo en la nada. Y de la nada hizo ¿qué? Todo. La tierra estaba vacía, desordenada. Y de ese desorden y de ese vacío, Dios hizo todo. Y dice aquí, el verso 25 dice, Señor, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Y estuve buscando un poquito de cómo es esto del pulgón, por qué habla del pulgón, qué hace el pulgón en las plantas. ¿Quién sabe? ¿Qué se come el pulgón? ¿Ah? ¿A qué? La savia. No todos estos comen todo de la planta. El pulgón se come la savia de la planta. ¿Se da cuenta? El pulgón se come la savia de la planta, la vida de la planta. Entonces la planta se empieza ¿a qué? A debilitar. ¿Se da cuenta? Y yo no sé qué el enemigo ha usado para que usted se debilite. Y yo no sé quién de ustedes hoy está debilitado, se siente sin ganas, se siente desanimado. Simplemente dejó que el pulgón se le pegue. Y hoy usted se va a sacudir de esos pulgones. No le diga al de al lado, aléjate pulgón. Usted se va a sacudir de ese pulgón. Porque ese pulgón sí puede ser una persona. La gente que tiene a su lado. Si usted se rodea de gente negativa, ¿qué va a pasar? Una actitud negativa. Jonathan, que está aquí, su esposa Amanda no está acá, al final vamos a estar orando por ellos. Su esposa dio a luz anticipadamente y su pequeña está en un proceso de recuperación. Confiamos y creemos que hoy ya le den el alta, Dios mediante. Pero imagínense, dentro de eso nosotros estábamos de viaje, dijimos, hey, vamos a orar, toda la iglesia vamos a orar, vamos a creerle a Dios, que Dios va a hacer un milagro. Pero en medio de eso hay gente que dice, ¿sí? Y a veces los médicos dan diagnósticos, no se esperance, puede ser que no termine como usted quiera, y tratan de alguna manera irle preparando. Pero cuando uno se rodea de gente de fe, de gente que le cree a Dios, eso a uno le motiva, ¿o no? ¿Qué tal cómo te hubieras puesto? Que te hubiera, ay, pobrecito Jonathan, pobrecita tu hija. Pues la frase típica, ¿no? Yo a veces le escuchaba a la gente cuando de pronto se cae mi hijo o pasa algo, ay, pobrecito. ¿Pobrecito qué? ¿Se da cuenta la maldición que usted le está diciendo a esa persona? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, ay, pobrecita tu hija? Seguro no pasa la otra semana, mi hijo. Imagínense. Ve todos ahí creyéndole, animándole. ¿Ah? Y a veces nos rodeamos de pulgones que se chupan la savia, que quieren que su fe decaiga. Y me dice, ¿qué pasó contigo? Estás más gordo. Has subido de peso. Seguro tienes presión alta. Seguro estás mal, ¿no es cierto? Y a uno le ve y ¿qué hora? Y ya solitos se empiezan a sentir mal. Uy, sí, ya siendo un calor por aquí. Usted tiene que desechar a esos pulgones de su vida. El pulgón se come la savia, debilita, ¿sí? ¿La oruga qué hace? La oruga se come las hojas. ¿Se da cuenta?
¿El saltamontes qué hace? Se come los tallos, todo lo demás. ¿Y qué hace la langosta? Que es el saltamontes más grande. Come todo lo que haya quedado. Todo. Pero ¿sabe que hay una peculiaridad de la langosta? Que no come el fruto. No come el fruto. Se come todo para destruir a la planta. El fruto se queda ahí, solo. Y Dios tiene una bendición para usted. Y el diablo por eso intenta destruirla a usted, para que no reciba ese fruto que Dios tiene para su vida. Y aquí dice el Señor, dijo, les devolveré. Pero ahora piense, vamos un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de este apóstol que Dios levantó, de Juan el Bautista? ¿Han escuchado? ¿Se han leído de Juan el Bautista? ¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿Dónde? ¿Dónde? En mi casa, no, en mi casa no. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? Dice que él vivía en el desierto. Dice, ¿cómo se vestía? Con pieles. ¿Qué comía? ¿Qué comía? ¿Ah? ¿Qué comía? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia que comía Juan el Bautista? ¿No se acuerdan? Dice la Biblia que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre. Dice que Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino. ¿Para quién? Para el Señor. Y yo estoy convencido que Dios está levantando una generación que va a comerse esas langostas, esos problemas. ¿Se da cuenta? Las langostas eran las que venían y se comían todo. Y viene Juan el Bautista y dice, ¿qué pasa? Yo soy el que me como las langostas. Y él se alimentaba de langostas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el giro? ¿De cuáles de ustedes? ¿De los que se quedan esperando que la langosta venga y se acabe todo? ¿O va a ser como el Juan el Bautista? Yo estoy aquí. Yo vine a preparar el camino. Estoy preparando el camino para mis hijos. Estoy preparando el camino para mi generación. Estoy preparando el camino para que otros logren más de lo que yo he logrado. Así que ninguna langosta va a venirse a comer lo que yo estoy sembrando. Yo me voy a comer las langostas. Y usted y yo estamos llamados a eso. Por eso no tememos lo que nos pueda hacer el hombre. Le creemos a Dios. Él tiene un milagro para su vida. Yo estoy convencido que Dios va a empezar a hacer señales, prodigios y milagros en este lugar con usted y a través de usted, porque Dios le quiere usar a usted. Porque todos tenemos una medida de fe. Dios puso una medida de fe en nuestros corazones. Dios no dice que a Él le dio más, a Él le dio menos y a mí me dio más. No, todos tenemos la misma medida de fe. Pero ¿cuándo dejamos de creer en esa fe que Dios nos dio? ¿Cuándo? ¿Quién empezó un negocio de cero? Que no tenía nada. ¿Alguien ha empezado algún negocio de cero? ¿Quién se casó sin tener nada? La mayoría. ¿Y qué hizo usted? Confió en esa fe que tenía. ¿Y qué hizo? Se lanzó, comenzó. Pero luego, ¿qué pasa? Empieza a crecer y su confianza ya no está en esa fe que Dios le dio. Ahora su confianza se va a las cosas. Y cuando las cosas no salen como usted quiere, dice, oye, ya no tengo fe. Y no se trata de que no tenga fe, se trata de que dejó de confiar en la fe que Dios ya puso en usted. Y usted y yo necesitamos volvernos nuevamente a ese primer amor y creerle a Dios. Tenemos nuestra fe personal, pero ¿sabe una cosa? Podemos también creer por el otro, para que el otro reciba su milagro. Hemos estado orando por la hija de Jonathan, por Paula. Y eso es la fe corporativa, es la fe de un cuerpo.
para que ellos vean esa mano poderosa del Señor en su vida. El día domingo que estuvimos allá, escuchamos el testimonio de un hombre que fue a una noche de milagros, y este hombre estaba allí, en silla de ruedas. Recién 20 días antes de eso había empezado a ir a la iglesia, y la persona que le ayudaba, un servidor, como cualquiera de ustedes, dijo: yo te voy a ver a tu casa y te voy a llevar a la iglesia. Y dice que desde esas 2 o 3 semanas ella iba y le llevaba a la iglesia en la silla de ruedas. Y el último día dijo: va a haber esta noche de milagros, vamos conmigo, y le llevaron. Dijo: está bien. Dijo: pero sabes una cosa, tienes que entender que esta silla que tengo, la tengo que devolver, porque ya se le acabó. Tuvo un accidente y quedó de las piernas para abajo paralizado. Y este hombre fue sin ni siquiera creer lo que Dios podía hacer. Pidió a esta persona que le lleve cerca del baño porque necesitaba ir al baño. Le llevaron, le puso en la silla, le dejaron, y dice que él en ese momento, ¿sabe qué hizo? ¿Ah? No oró, no se levantó, sacó un tabaco. Prendió un tabaco. Y uno de los sugieres se acercó y dijo: vea, aquí no puede fumar. Es como que aquí en las gradas. Alguien saca y se va a prender su tabaco. Y se le dijo: aquí no puede fumar. Y dijo: ah, bueno, guardó su tabaco, apagó el tabaco. Y en ese momento, dice que él sintió algo en su cuerpo, que sus piernas le empezaron a quemar y sintió solamente ganas de pararse. Y se levantó. Y Dios le sanó. Caminó. Dejó la silla de ruedas. ¿Se da cuenta? Porque otros creyeron. Y necesitamos aquí cada día más gente que le crea a Dios, que deje sus temores, que deje que las crisis entren en su corazón y que se preparen para recibir ese milagro que Dios tiene para usted. ¿Se acuerdan de ese hombre paralítico que esos 4 amigos le cogieron, que le llevaron a Jesús, donde estaba Jesús reunido? Dice que estaba tan lleno ese lugar que no pudieron entrar. ¿Y qué hicieron esos amigos? ¿Se fueron? No, cargaron, vamos por el techo, y empezaron a hacer un hueco en el techo. Imagínense que estamos aquí y empieza a caerse por ahí, ¿qué pasa? Y le empiezan a bajar a su amigo por el techo, porque hubieron 4 que creyeron. ¿Qué tal que de los 4 decían: no, es imposible? Y se iba. Los 4 estuvieron ahí. Y aquí estamos más de 4. Podemos generar milagros del Señor en este lugar, en su vida, en su familia. Así que deje de quejarse, deje de tener miedo que usted va a seguir de pérdida en pérdida. Dios tiene algo especial para usted. Dios tiene un milagro para su vida, pero usted tiene que creerle. Sacar esos temores. Decirle: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Yo me levanto, yo tomo mi bendición y no voy a ver para atrás. Y me voy a alegrar desde ahora por lo que tú vas a hacer en mi corazón. Por eso usted ve que los cristianos que creen en Dios, porque hay cristianos que se dicen pero no creen, pero el que cree está confiado en Dios y está alegre, esperando, porque él ya ve su milagro, ya ve lo que Dios tiene para él. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está un momento. Yo no sé qué es lo que usted ha estado en este tiempo, qué lucha ha estado teniendo, con qué ha estado luchando. Pero sabe una cosa, el Señor le dice: les devolveré lo que perdieron. Les devolveré lo que perdieron. Yo creo en ese Dios de milagros. Puede haber dudas, pero Él está aquí. Usted necesita empezar a creer que una sola palabra de Dios es suficiente.
para que usted reciba ese milagro. Si usted está orando, clamando por un milagro en su vida, en su familia, quiero invitarle que ahí donde usted está se ponga de pies y levante sus manos delante del Señor. Hoy algo está por suceder y Dios quiere cambiar su corazón. Dios quiere renovar su vida en esta mañana. Creemos en un Dios que está vivo. Creemos en ese Dios de milagros. Y ese Dios de milagros está en esta mañana aquí con nosotros. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. Yo no sé en qué momento permitió usted que la crisis entre en su corazón, pero este es el momento en decirle, te vas fuera de mi vida. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros y va a empezar a tocar su vida. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús, ese mismo Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta mañana. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo es capaz de levantarle a usted. Dígaselo, algo está por suceder en mi vida. Yo lo sé, yo lo creo. Por suceder. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana, mi Dios. Perdónanos porque nos hemos estado escondiendo por miedo a perder. Pero nunca más, Señor. Nunca más. Hay algunos que han estado viviendo en cuevas, que han hecho su cueva de temor, de desesperación para esconderse. Pero hoy el Señor le dice, sal fuera, porque te voy a devolver todo lo que has perdido. El Dios de milagros está aquí con nosotros. Hay padres que están orando por sus hijos. Créele a Dios. El Señor te va a devolver ese hijo, esa hija que se han perdido. Alégrese en su corazón, porque Él lo va a hacer. Hay gente que ha perdido finanzas, ha perdido dinero, pero el Señor te dice hoy, yo te voy a devolver todo lo que has perdido. Todo lo que has perdido. Dígaselo en este lugar, en mi corazón. Yo quiero ser tu casa. Yo quiero ser tu casa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Construye tu casa en este lugar, Señor. Construye tu casa en mi corazón. Construye tu casa en este lugar. Que sea tu casa, Señor. Ven y sopla, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Si hay alguna persona en esta mañana, en este lugar, que tiene una enfermedad, que tiene un dolor, yo quiero invitarle que ahí donde usted está, ponga su mano derecha sobre ese lugar que le duele. Y créale a Dios, algo está por suceder. Solo una palabra de Dios es suficiente. Dígaselo con todo su corazón. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mis hijos.
Despeja mis dudas en esta mañana. Él está aquí. Usted milagros. Todo lo puedes, mi Dios. Él todo lo puede. Di la palabra, Señor, en esta mañana. Dígale, yo sé. Algo está por suceder. Por suceder. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en común acuerdo enviamos palabra de sanidad sobre la vida de Paula, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que esa sanidad que empezaste se completa en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte, de enfermedad, se quebranta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos por aquellas personas, Señor, que están enfermas, que están con dolencia, y enviamos una palabra de sanidad. Hoy reprendemos la enfermedad en los huesos, en los riñones, en el hígado, en los pulmones, en la sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los huesos vuelven a su lugar en el nombre de Jesús. Toda presión arterial vuelve a su lugar en el nombre de Jesús. Todo problema de migrañas se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hoy lo creemos, Señor. Tú estás obrando a través de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy lo creemos por la fe, Señor. Hoy lo creemos por la fe en el nombre de Jesús. Que hoy está sucediendo en nuestras vidas ese milagro que tú tienes para nosotros. Hoy está sucediendo ese milagro en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestro cónyuge, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de milagros. Te adoramos, Señor, en esta mañana. El mayor milagro que Dios tiene para su vida es que usted acepte a Jesús en su corazón, que usted sea salvo de la ira eterna, que cuando usted muera vaya al cielo y no al infierno. Y si usted no ha hecho nunca una oración de fe, de salvación en esta mañana, ahí con sus ojos cerrados, quiero invitarle que repita esta oración conmigo. Y dígale, Señor Jesús, quiero conocerte como tú me conoces. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Hoy me pongo en paz con mi Padre Celestial a través de ti, Jesús. Y sella esta salvación en mi vida con tu Espíritu Santo. Toma el control de todo lo que soy, de todo lo que hago, de todo lo que siento, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, estamos entrando en un tiempo de renovación y Dios va a hacer un milagro. Cosas que antes usted ni vio ni oyó, como dice la palabra de Dios, Él las tiene preparadas para nosotros. Y ahí donde usted está, con esa misma actitud, yo quiero invitarle para que tome su diezmo, su ofrenda. Es una forma también de adorar al Señor.